En este caso, recuerden que ya vamos a trabajar con admitancias. Por eso separo el tema de impedancias de admitancias por completo, para que no haya protesta o algún inconveniente en cuanto a cómo vamos a trabajar, ya que tanto ley de Ohm como divisores cambia en la forma de trabajo cuando tenemos impedancias que cuando tenemos admitancias. Entonces, para evitar esos conflictos, vamos a trabajar únicamente con admitancias para no estar con que si la ecuación es de una u otra forma o que por estar pensando en impedancias se equivocaron cuando trabajaron admitancias. Entonces, en este caso el enunciado dice el siguiente circuito eléctrico, calcular el valor de I de T, está la dirección y el voltaje en el capacitor para tiempos mayores que C. Recuerden que siempre hay que analizar si tiene o no interruptores. Nuestro circuito sí tiene interruptores. Tenemos un interruptor. Por lo tanto, pues hay que empezar analizando el circuito en tiempos menores que cero. Como vamos a trabajar ya también en el dominio de Laplace, pues podemos aplicar, si el cálculo de las condiciones iniciales estuviera muy complicado, pues se puede aplicar de nuevo el teorema del valor final para obtener las condiciones iniciales. Que, como se los dije en impedancia, la recomendación es que si tienen capacitores en serie, pues hay que usar el teorema del valor final. Si tienen bobinas en paralelo con o sin acoplamiento, pues hay que usar el teorema del valor final. Si no están bajo esas condiciones, pues analizaríamos primero el circuito que nos queda después de sustituir a las bobinas por cortocircuito y al capacitor por un circuito abierto. Y si consideramos que aún así es muy complicado obtener el valor de las condiciones iniciales, pues entonces se aplicaría el teorema del valor final. Si no es complicado calcular el valor de las condiciones iniciales, bueno, lo hacemos con el circuito que estemos trabajando. Entonces tenemos nuestras conductancias, una de 5 Siemens, una de 3 Siemens y una de 6 Siemens. Detalle, recuerden que por principio vamos a sustituir a la bobina y al capacitor por la bobina cortocircuito. Recuerden que las direcciones de las condiciones iniciales las determinan las fuentes que pudiéramos tener. Para no cometer ningún problema en cuanto a la dirección, las fuentes las determinan. Tenemos la condición inicial de la bobina y en este caso la condición inicial del capacitor. Ese sería el circuito que vamos a tener que analizar para tiempos menores que cero. Y detalle, hay conceptos que no cambian, que son exactamente los mismos. ¿Cuáles son? Bueno, pues que la corriente solo circula por trayectorias cerradas. Cuando tenemos una trayectoria abierta no hay corriente. La corriente en elementos conectados en serie es la misma. El voltaje en elementos conectados en paralelo es el mismo. Todos esos conceptos no se modifican. Simplemente algunas ecuaciones que usamos para trabajar con impedancias se modifican cuando se trabaja con admitancias. Entonces, esos serían los únicos detalles y cuidados que se deben de tener al momento de trabajar. Bueno, tenemos esa estructura eléctrica, no es necesario aplicar teorema del valor final porque tenemos una sola trayectoria cerrada en donde se encuentra la corriente que queremos, por lo tanto sí la podemos calcular. El voltaje del capacitor es el que hay de esta terminal a esta terminal, que si hacemos nuestro recorrido sería a través de la conductancia de 3 y de la conductancia de 6 para llegar y obtener el voltaje. Entonces no es necesario el teorema del valor final. Sí podemos seguir trabajando con el concepto de mallas y nodos. Recuerden que una malla
pues es una trayectoria cerrada para poder obtener resultados. Primero, tenemos esa situación y entonces hay que obtener las condiciones iniciales de los elementos. Y podemos decir que del circuito, la condición inicial de la bobina que hay que calcular pues es igual a la corriente de la malla que tenemos aquí, porque tenemos una trayectoria cerrada y estos elementos están en un circuito abierto, por lo tanto ese no nos interesa. ¿Y cuánto vale la corriente de la malla por tener todos los elementos conectados en serie y tener el tipo de fuente que se tiene? ¿Cuánto va a valer esa fuente, esa corriente de malla? 10 amperes. 10 amperes. 10 amperes, que sería el valor de la fuente de excitación que tenemos, que son los 10 amperes. Para calcular el voltaje del capacitor, bueno, si seguimos la trayectoria desde este punto, que es lo que nos indica la flecha, recordando que lo tenemos que hacer a través de los elementos del circuito, pues entonces al empezar en este terminal y terminar en la otra terminal, vamos a pasar por la conductancia de 3 y la conductancia de 6. ¿Qué detalle tenemos con la conductancia de 3? ¿No pasa corriente? ¿Perdón? No circula corriente. No circula corriente a través de ella, por lo tanto no hay voltaje. Únicamente vamos a calcular el voltaje en la conductancia de 6. Y hay que recordar que si aplicamos ley de Ohm, la corriente cuando se tienen admitancias es igual al voltaje por la admitancia. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a la corriente sobre la admitancia. ¿Cuánto vale la corriente? Porque queremos el voltaje, ya vimos que era en la conductancia de 3 y en la de 6, y esta su corriente vale 0, pues su voltaje vale 0. ¿Cuánto vale la corriente en la conductancia de 6? ¿Qué pasó? ¿Cuánto vale? 10. 10. Es decir, vamos a aplicar nuestra expresión que es corriente, que es J, que es la de 10, entre la conductancia que es 6, significa que nos va a quedar 10 sextos, que va a ser igual a 5 tercios, y por lo tanto, porque creo que no va a quedar es 5 entre 3, nos va a quedar 1, nos sobra 2, 20, no, nos va a quedar, no se va a cerrar, por lo tanto, como vamos a trabajar con todas las decimales, lo vamos a dejar como 5 tercios ahorita. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con ese dato para poder obtener el resultado y que no se modifique mucho al final. ¿Preguntas o dudas? Con lo que se hizo Todavía hasta de este momento, momento. maestro. Por el momento no, profe. No, bueno. Entonces vamos a trabajar ahora con tiempos mayores o iguales a 0. Recordando que ahora todos los circuitos que vamos a trabajar se van a tener que transformar al dominio de Laplace bajo el criterio de que si un elemento tiene condición inicial, debe de aparecer una fuente dependiente. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora esas fuentes dependientes que vamos a trabajar, todas esas fuentes son de corriente y en vez de estar conectadas en serie, van a estar conectadas en paralelo. Entonces vamos a primero escribir nuestro circuito equivalente y después ya le asignamos valores. Tenemos una conductancia. ¿Por qué? Porque recuerden que al momento de abrir este interruptor, tanto la conductancia de 5 como la fuente de corriente quedan fuera del circuito donde están las dos variables que hay que calcular. Por eso los vamos a despreciar. Entonces tenemos nuestra conductancia de 6. Tenemos una conductancia de 3. Y tenemos a la bobina, pero la bobina tiene condición inicial, por lo tanto debe de aparecer una fuente dependiente que va a estar conectada en paralelo a la bobina. ¿Sí? Y ya se sabe que esa fuente dependiente va a ser de corriente. Continuamos con nuestro circuito y entonces del otro lado tenemos al capacitor
Y como el capacitor también tiene condición inicial, aparece una fuente dependiente que ya se sabe que es de corriente y conectada en paralelo. Dirección de esa fuente dependiente. Vamos primero con la bobina. La dirección de la fuente dependiente de la bobina lleva la misma dirección que como se haya calculado la condición inicial de la bobina. En este caso, la condición inicial de la bobina se calculó hacia abajo. La fuente dependiente de la bobina también va hacia abajo. Esa es su dirección. La dirección de la fuente dependiente del capacitor lleva dirección contraria a como se haya calculado la condición inicial del capacitor. La condición inicial del capacitor se calculó hacia abajo, quiere decir que la fuente dependiente va hacia arriba y es de corriente. Entonces, ese sería nuestro circuito equivalente y de aquí tendríamos que obtener los valores que nos hacen falta. ¿Qué es lo que ya conocemos? Bueno, que la admitancia de cualquier capacitor en el dominio de Laplace se va a obtener a través del valor del capacitor por la variable compleja de Laplace. El capacitor vale 10 farad, por la variable compleja de Laplace nos queda 10S y son Siemens, que es una S mayúscula, por eso la encerramos entre corchetes, las unidades. La admitancia de la bobina, siempre que no tiene acoplamiento, va a ser igual al inverso del valor de la bobina por la variable compleja de Laplace. En este caso, la bobina vale 0.5, el inverso de 0.5 es 2 y nos queda 2 sobre S y son Siemens. No es el nombre como tal, pero es lo que yo escribo o considero para poder obtener los datos, y es que la corriente de la fuente dependiente de una bobina siempre va a ser igual a la condición inicial de la bobina entre la variable compleja de Laplace. En este caso, la bobina tiene como condición inicial 10 y lo dividimos entre S y son amperes. Nos faltaría la fuente dependiente o la corriente de la fuente dependiente del capacitor, que siempre va a ser igual a la condición inicial del capacitor por el valor del capacitor. La condición inicial son 5 tercios, multiplicado por el valor del capacitor, que es 10, nos va a quedar 30 tercios, es decir, 10, perdón, ¿cuál 30? Son 5 tercios, multiplicado por 10 son 50 tercios. ¿Sí? Lo dejamos así porque de nuevo nos va a quedar con muchos decimales. Serían amperes, ¿no? ¿Perdón? Son amperes. Un ampere, sí, perdón, gracias. Sí, me quedé con lo del voltaje. Son amperes. Bueno, entonces ya tenemos todos los datos para sustituir en los demás elementos. Tenemos que el valor de la fuente dependiente de la bobina es igual a 10 sobre S. El valor de la bobina como admitancia pues es 2 sobre S. El valor de la fuente dependiente del capacitor es 50 tercios. El valor del capacitor es 10S. Y entonces tenemos que hay que calcular aquí el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace. Y aquí, de acuerdo a la dirección que se nos está proporcionando, la corriente pero en el dominio de Laplace. Ese sería el circuito. A veces hay que simplificarlo tanto como sea posible. Y en este caso, lo único que podemos simplificar o que nos ayudaría a reducir a los elementos sería las dos conductancias que tenemos conectadas en serie. Y ahora, cada vez que se tengan conductancias conectadas en serie, ¿cómo se reducen? El producto Díganme. entre la suma. ¿Perdón? El producto entre la suma. Exacto. Bueno, eso es lo simple, pero ¿cuál es la ecuación con la cual tendríamos que empezar siempre que tengamos dos o más conductancias conectadas en serie?
El inverso de la suma de los inversos. El inverso de la suma de los inversos. Como están en serie y aplicamos el inverso de la suma de los inversos, si solo tenemos dos y son de distinto valor, pues aplicamos el producto entre la suma. Y si fueran del mismo valor, Dividimos una conductancia entre dos. exacto. Siempre va a suceder eso. Entonces, ya que sabemos qué vamos a hacer, pues vamos a aplicar nuestra expresión que nos permite obtener el resultado. Y tenemos que la conductancia total, porque ya no vamos a tener otra, va a ser igual al producto entre la suma, que es más fácil que el inverso de la suma de los inversos, es decir, es 6 por 3 entre 6 más 3. ¿Cuánto da eso, por favor? 2 Siemens. Es 2 Siemens. ¿Sí? Y ya tenemos la reducción, entonces vamos a tener que hacer nuestro circuito equivalente ya con esa reducción. Y entonces, ¿dudas o preguntas hasta este momento o en este punto? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Todo bien, maestro. Todo bien, bueno. Vamos a continuar. Entonces, el circuito que teníamos aquí va a ser igual al que voy a escribir en la parte de arriba. Voy a borrar todo lo que ya no requiero. ¿Sí? Nada más hay que tener cuidado de no equivocarse. Y entonces el circuito va a quedar de la siguiente manera una vez que se hizo la reducción de estos dos elementos. La conductancia que vale 2 Siemens. La admitancia de la bobina, que ya sabemos que es 2 sobre S. Tenemos la fuente dependiente de la bobina, que es 10 sobre S. El valor de la fuente dependiente del capacitor, que va hacia arriba y es 50 tercios. El capacitor, que vale 10S. Y tenemos las dos variables que hay que calcular. Esta que es IDS y el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace. Los dos circuitos, el que tenemos aquí abajo, por eso no lo borré, y el que está aquí son exactamente el mismo. Simplemente modificamos un poco la forma porque al reducir las dos conductancias nos permite escribirlo de la otra manera. Ya les había mencionado en impedancias, y va a suceder lo mismo en admitancias, que si no podemos aplicar ley de Ohm directo o un divisor de corriente directo o un divisor de voltaje directo, no nos conviene estar haciendo reducciones, intercambios, porque muchas veces modificamos el resultado por un polinomio más grande y ese va a ser el inconveniente, que vamos a tener que realizar las operaciones con mucho cuidado para no cometer errores. Entonces, si no es factible hacerlo como lo mencioné, pues el método que sigue es nodos. Y en este caso, como el circuito que tenemos, primero no tienen acoplamientos, es muy sencillo y son pocos elementos,
no vamos a agrupar en cajones de admitancias, que es lo ideal, pero sí vamos a tener que agregar los datos que nos faltan. ¿Cuáles son las corrientes a los elementos? Y entonces, ¿qué hace? Decimos, bueno, pues podemos darle la corriente a la bobina hacia abajo, la corriente del capacitor en la misma dirección de lo que vamos a calcular, que es hacia abajo, y entonces simplemente nos faltaría la corriente de la conductancia de 2, que esa queda a criterio, es completamente indistinta la dirección. ¿Hacia dónde le quieren dar la dirección a la conductancia de 2? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Bueno, entonces tenemos que su conductancia, su corriente va hacia la derecha. Ya asignamos sentidos, que era lo que nos importaba. Y ahora lo que sigue es colocar los nodos. ¿Cómo ubicamos los nodos? No podemos tener elementos que pudieran estar conectados en serie. Siempre que suceda eso, se coloca un nodo en medio de ellos, porque nodos es para elementos en paralelo. Entonces, si analizamos un poco, estos dos elementos están en paralelo, que si los pudiéramos reducir como un solo cajón, y al momento de conectar la conductancia quedarían en serie. Por lo tanto, como yo no puedo tener elementos serie, es por ello que aquí coloco un nodo que por tener esta línea podría estar aquí, que no lo voy a hacer, que sería acá, ¿sí? Pero estoy colocando el nodo en esa línea y es el mismo punto. Y este sería mi nodo 1. Del otro lado también tengo dos elementos en paralelo que si yo los pudiera reducir, pues me quedarían de nuevo la conductancia y estos dos, y esto que está aquí en serie. Por lo tanto, aquí también tiene que aparecer otro nodo que sería independiente y va a ser mi nodo 2. Tendré yo el base aquí abajo, pero como tengo la variable que yo quiero calcular ahí como estorbando, tendría que quedar sobre esta línea la base donde yo quisiera. Entonces lo voy a colocar en este punto. Sería lo mismo que haberlo puesto aquí, que haberlo puesto acá, o haberlo puesto acá, o acá en medio, o aquí en medio, o aquí, pero como la variable me va a generar un poco de conflicto, por eso lo modifico un poco. Y entonces ya tengo mis nodos independientes y mi nodo base. Y a partir de ahí, pues ya puedo establecer cómo voy a calcular lo que necesito. Vamos primero con el voltaje del capacitor. ¿Por qué? Porque el método de nodos se desarrolló para calcular voltajes. Por lo tanto, es mucho más fácil establecer cuánto va a valer el voltaje del capacitor que la corriente que nos están pidiendo. ¿Qué hay que hacer siempre? Siempre sobre el elemento que vamos a obtener el voltaje, hay que ubicarlo donde está conectado. ¿A qué me refiero? El capacitor quedó conectado entre qué nodo y qué nodo. El 2 y el 0. ¿Perdón? El 2 y el 0. El 2 y el 0, así es, entre el nodo independiente 2 y el nodo base. Y siempre que un elemento quede conectado bajo esa condición y la dirección de mi caída de tensión sea del nodo independiente al nodo base, ese voltaje se va a considerar positivo. Y entonces podemos decir que del circuito el voltaje del capacitor que vamos a calcular, perdón, es mayúscula, el voltaje del capacitor aquí, le cambié la letra, debe de ser mayúscula, el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace pues es igual a la caída de tensión del nodo 2, nada más. ¿Qué significa? Que calculando la caída de tensión del nodo 2, podemos obtener el voltaje del capacitor. Además, ¿por qué vamos a separar un poco? Porque vamos a trabajar un poquitín con, o un poquito, con la corriente. Primero, para la corriente vamos a tener que definir dos puntos que nos permitan trabajar, y uno de ellos es este punto. Esto ya nos sirve. Uno de ellos es, permítanme, este punto de acá.
Y el otro sería este punto de acá, que nada más le voy a dar ahí. Este sería mi punto A y este sería mi punto B. Voy a tener que aplicar leyes de Kirchhoff de corriente para poder calcular a IDS porque no está tan directo. Nada más que tengo dos puntos. O me auxilio del punto A para encontrar ese valor de IDS o me auxilio del punto B para encontrar a IDS. ¿Cuál nos convendría más? ¿El punto A o el punto B para obtener la variable que me están pidiendo? El punto B. El punto B. Vamos a ver si es cierto ahorita que lo calculemos. ¿Qué decimos? Bueno, si yo aplico leyes de Kirchhoff de corriente en el punto B, bajo el criterio que las corrientes que salen de un nodo son positivas y las corrientes que entran al nodo son negativas, y ya sabemos que leyes de Kirchhoff de corriente nos dice que la suma de las corrientes en un nodo o en un punto debe de ser igual a 0, la corriente IDS está saliendo de mi nodo, por lo tanto la vamos a considerar como positiva o negativa. Positiva. Positiva, nos quedaría la corriente que queremos, que es IDS. La corriente de la fuente está de acuerdo a la dirección que lleva, saliendo o entrando al nodo, hablando del punto B. ¿Cómo está? Saliendo. Saliendo, por lo tanto también es positivo, es decir, más 50 tercios. La corriente que está aquí, que sería del capacitor, ya tiene una dirección, se la dejamos. ¿Cómo está con respecto del nodo? Entrando. Entrando, por lo tanto va a ser negativa y es menos. La corriente del capacitor va a ser igual a 0. ¿Qué hacemos? Despejamos. Y entonces, si despejamos a la variable que queremos, decimos que IDS va a ser igual a la corriente del capacitor. Al estar del lado izquierdo y pasarla del lado derecho va a quedar positiva, pero la corriente del capacitor la vamos a obtener a través de ley de Ohm, que es el voltaje por la admitancia. ¿Cuál es el voltaje del capacitor? Ya está ahí en el pizarrón. ¿Cuál es el voltaje del capacitor? 1002. La caída de tensión del nodo 2. Y para obtener la corriente, pues es el voltaje por la admitancia. Entonces va a ser la caída de tensión del nodo 2 por la admitancia del capacitor, que es 10S. Ya tenemos voltaje por admitancia, ahí está. Y eso es I o la corriente del capacitor, que nos queda positiva ya que la cambiamos del otro lado. Este término es positivo, lo pasamos del otro lado y nos queda negativo y nos queda menos 50 tercios. Y entonces, esa va a ser la manera en que obtengamos la corriente del capacitor, perdón, la corriente IDS, y además nos combino porque vamos a tener que calcular únicamente a la corriente, perdón, al voltaje o a la caída de tensión del nodo 2. Si hubiéramos trabajado en el punto B, pues tendríamos que calcular la corriente de la bobina, y la corriente de la bobina está conectada al nodo 1. Entonces tendríamos que trabajar tanto con la caída de tensión del nodo 1 como la caída de tensión del nodo 2. Por eso fue más fácil trabajar en el punto B que en el punto A, pero nos debe de dar el mismo resultado. Entonces, ya sabemos que necesitamos la caída de tensión del nodo 2, por lo tanto, vamos a trabajar. ¿Qué significa? Que vamos a obtener el resultado. ¿De qué manera? Pues vamos a empezar por obtener el valor de las admitancias propias y mutuas de los nodos. ¿Qué nos dice la admitancia propia de un nodo?
La admitancia propia de un nodo nos dice que siempre, como no hay acoplamiento, pues no vamos a tener que trabajar con la segunda parte, nada más voy a mencionar la primera parte. La admitancia propia de un nodo siempre es igual a la suma de los elementos pasivos o a la suma de las admitancias conectadas al nodo de referencia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a obtener primero la admitancia propia del nodo 1. Por lo tanto, ubico mi nodo 1. ¿Cuántos elementos pasivos o cuántas admitancias quedaron conectados al nodo 1? 2. 2. 2. ¿Quién es? La bobina y la conductancia. La bobina y la conductancia. Entonces, primero escribimos el valor de la conductancia, que es 2, y después el de la bobina, que va a ser igual a 2 sobre S. Ya tenemos la admitancia propia del nodo 1. Voy a trabajar sobre la línea por cuestión de espacio. Entonces, habría que calcular ahora la admitancia propia del nodo 2 y hago lo mismo. Ubico mi nodo 2 y establezco quiénes son las admitancias o los elementos pasivos que quedaron conectados al nodo 2. ¿Cuántos elementos pasivos o cuántas admitancias quedaron conectadas al nodo 2? Igual 2, maestro. Sería el ¿Qué resistor son? y el capacitor. La conductancia y el capacitor, y entonces nos va a quedar 10S más 2. Y por último, vamos con la admitancia entre el nodo 1 y el nodo 2. ¿Qué hacemos siempre? Ubicamos al elemento o los elementos que nos hayan quedado entre los nodos. ¿Qué elemento o elemento nos quedó entre el nodo 1 y el nodo 2? La conductancia. La conductancia de 2 Siemens. Bueno, siempre los elementos, no hablo de acoplamientos, siempre los elementos que quedan entre nodos son negativos. ¿Por qué? Vamos a analizar la dirección de la corriente, que en este caso, la de la conductancia va a la derecha. ¿Cómo está esa corriente con respecto al nodo 1? ¿Entrando o saliendo? Saliendo. Y con respecto al nodo 2, Entrando. Entrando. como en un nodo sale y en el otro entra la corriente, por eso se considera negativa. Si le cambiáramos la dirección ahora hacia la izquierda, ¿cómo estaría la corriente con respecto al nodo 1? Entrando. Entrando. ¿Y con respecto al nodo 2? Saliendo. Saliendo, sigue entrando y saliendo por un nodo. Por eso siempre es negativa la admitancia mutua entre nodos. En este caso, pues va a ser menos 2. Como ya calculamos las admitancias propias y mutuas de los nodos, ahora escribimos las ecuaciones de nodos. ¿Y qué decimos? Bueno, las ecuaciones que nos van a quedar nos dice que es la admitancia propia del nodo 1, es decir, Y11 por la caída de tensión del nodo 1, ¿esto qué es? Pues va a ser 2 más 2 sobre S por la caída de tensión del nodo 1, más lo que valga Y12, que para nuestro caso es menos 2, por la caída de tensión del nodo 2. Y va a ser igual, las ecuaciones de nodos se igualan a fuentes de corriente. Entonces, primero, ¿hay alguna fuente conectada al nodo 1? Sí. Bueno, ¿de qué tipo es la fuente? De corriente. Por lo tanto, la puedo igualar al valor de esa fuente. Si fuera una fuente de voltaje, pues tendríamos que escribir corriente de la fuente de voltaje y después calcularla o de ser necesario esa corriente. En este caso, pues tenemos fuente de corriente, entonces hay que escribir el valor de la fuente. Detalle, el signo que debe de llevar del lado derecho de la expresión, de nuevo, es a través de aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje, hacer todo el proceso para definir el signo, y eso lo vieron en circuitos de CA y CD. Yo no me voy a detener explicando algo que les explicaron de una u otra manera y que ustedes debieron de analizar. Simplemente me voy a ir a la parte más práctica. ¿Cuál es? El valor de la fuente de corriente del lado derecho de mi expresión lo va a determinar el signo que está pegado al nodo.
En este caso, ¿qué signo está pegado de esta fuente al nodo 1? El negativo. Un negativo, por lo tanto me va a quedar menos su valor, que es 10 sobre S. Y ahora voy con la ecuación de mi nodo 2. Es lo que vale Y21, que es igual a 1,2, que para nuestro caso es menos 2 por la caída de tensión del nodo 1. Más lo que vale Y22, que es 10S más 2 por la caída de tensión del nodo 2, y va a ser igual a una fuente de corriente. ¿Hay fuentes conectadas al nodo 2? Sí. ¿De qué tipo es la fuente? Corriente. De corriente. Entonces la podemos igualar, no tendríamos que escribir corriente de la fuente de voltaje. ¿Qué signo de mi fuente está pegado al nodo? Positivo. Por lo tanto, dejamos su valor, que es 50 tercios. Y esas son las ecuaciones de nodos. Como ya lo conocemos, vamos a aplicar el método tradicional. ¿A qué me refiero? Vamos a hacerlo a través de determinantes. ¿Y qué decimos? Pues que la caída de tensión del nodo 2 va a ser igual. En el numerador vamos a escribir nuestro determinante, que sería 2 más 2 sobre S menos 2 en esta posición, y en esta posición nos quedaría menos 10 sobre S y 50 tercios en el numerador. Denominador nos va a quedar 2 más 2 sobre S menos 2 menos 2 y 10S más 2. Y entonces hay que encontrar el resultado. Ventajas: pueden usar la aplicación, pueden usar una calculadora que les permita obtener el resultado. Y entonces vamos a hacer las operaciones para obtener ese resultado. ¿Qué decimos? Bueno, vamos a hacer nuestra matriz de 2 por 2, que nos calculen el determinante, y decimos que es, en este caso, la posición de 2 más 2 entre X, porque no tenemos la S. Aquí sería menos 10 entre X. Después es menos 2. Y por último, 50 entre 3. Ese es el numerador, el determinante, y ahora lo vamos a dividir entre otro determinante, que es 2 por 2. La matriz le decimos crearlo y nos va a quedar 2 más Profesor, 2 entre... ¿Qué pasó? le queda un minuto. Bueno, voy a finalizar la sesión. Y teníamos que en el denominador, bueno, era 2 más 2 sobre X, menos 2, menos 2 y 10X más 2. Y entonces le damos Enter y nos queda en el numerador. Vamos a usar 3 decimales nada más. Aunque tenga más, bueno, nos va a quedar 33.333. 33.333S, que sería la X, más, porque ahí está la X, más 13.333. Eso en el numerador. Y en el denominador es 20S cuadrada más 20S más 4. Bueno, entonces, eso es lo que nos quedó. De la caída de tensión del nodo 2. Como ya tenemos la caída de tensión del nodo 2, ya podemos entonces decir
sustituyendo. Profe, ¿Qué pasó? se puso amperes en Ah, arriba. sí, gracias. Sí. Son volts. ¿Sí? Porque es caída de tensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir los datos, que significa que tenemos que el voltaje del capacitor va a ser igual a la caída de tensión del nodo 2, que ya se calculó, y entonces nos queda en el numerador 33.333 por S más 13.333. Denominador 20S cuadrada más 20S más 4. Y son volts. Y de ese la vamos a escribir desde acá. ¿Por qué? Porque IDS vamos a tener que hacer operaciones y nos dice que es la caída de tensión del nodo 2, que ya sabemos que es 33.333 S más 13.333 y el denominador es 20S cuadrada más 20S más 4. Todo ello por 10S. Y después eso hay que restarle menos 50 tercios. ¿Qué significa? Que vamos a tener que hacer esa operación primero. Y entonces nuevamente nos auxiliamos de nuestra aplicación o de alguna calculadora que nos permita obtener el resultado. Y vamos a tener que multiplicar doble paréntesis, sería, bueno, sí, triple paréntesis creo. Ahorita vemos, si no lo elimino. 33.333x más 13.333, eso entre 20x cuadrada más 20x más 4. Y hay que multiplicarlo por 10x y después hay que restarle, para que no haya problema, ponemos un paréntesis, 50 entre 3 y cerramos paréntesis, perdón. Cerramos paréntesis, creo que no hay error. Y entonces le damos Enter. Y ya nos da un resultado que en este caso aparentemente nos cambió el denominador, es decir, nos debería de quedar 20S cuadrada más 20X más 4, pero como factorizó con algún número en el numerador, factorizó un 4, porque 4 por 5 nos da 20, y además nos quedó de segundo orden, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener que hacer un ajuste. Bueno, entonces no hay ningún error, ¿verdad? Sería el valor de la caída de tensión del nodo 2 por el valor del capacitor, que es 10x menos 50 tercios. El problema es que el 50 quedó muy grande, por eso no nos eliminó nada y tenemos entonces que, se dan cuenta que es un valor muy pequeño, pero vamos a tener que mantenerlo en esta ocasión. Sería menos, vamos a usar los 4 decimales, menos 0.0008 S cuadrada. Después nos queda menos 50, vamos a dejarlo nada más, S. ¿Sí es 50S? Sí. Menos 16.666. 16.666. Y todo ello dividido entre 5x cuadrada más 5x. En este caso 5s cuadrada más 5s más 1. Y estos son amperes.
Bueno, eso sería lo que nos quedó. Hasta aquí, preguntas o dudas. Todo Por el bien. momento no, profe. No, bueno. Bueno, permítanme un momento. Listo. Bueno, entonces ya tenemos los datos que necesitamos. Voy a borrar todo lo que ya no necesito. Ya envié la imagen, ¿sí?, al grupo. Y entonces vamos a iniciar con el voltaje del capacitor. Ya dijimos que el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace va a ser igual. En el numerador nos queda, perdón, en el denominador 20S cuadrada más 20S más 4. El numerador es 33.333S más 13.333. ¿Qué vamos a hacer? Primero tenemos una función racional propia y por ser una función racional propia podemos continuar. ¿Qué sigue? Que el grado de, perdón, que el coeficiente de la S de mayor grado en el denominador sea 1 y para este caso es 20, entonces vamos a tener que dividir todo entre 20, tanto numerador como denominador. Y nuevamente nos vamos a auxiliar de las herramientas que tenemos. Vamos a borrar historial, no es necesario tenerlo ahí presente. Y entonces decimos 33.333x más 13.333, todo ello entre 20. Y además también vamos a tener que dividir a 20 x cuadrada más 20x más 4 entre 20. Y entonces el numerador nos queda como 1.666x. Permítame, ahorita me regreso. 1.666S, no X, más 0.666. Más 0.666. Y el denominador va a ser S cuadrada más S más 0.2. Y eso es lo que nos da el voltaje del capacitor. Como vamos a tener que factorizar el denominador, que es una ecuación de segundo orden, de una vez lo hago. ¿A qué me refiero? Resuélveme la expresión que es x cuadrada más x más 0.2. Encuentra las raíces y entonces nos quedan, ¿sí?, dos raíces reales y diferentes. ¿Qué va a ser entonces? Que el voltaje del capacitor va a quedar como S más 0.276 por S más 0.723. Y en el numerador, bueno, seguimos teniendo
1.666S más 0.666. Y entonces el voltaje del capacitor pues, va a ser igual a una constante 1. Permítanme, ahorita me regreso. A una constante 1 sobre S más 0.276 más una constante 2 entre S más 0.723. Ajá. Ya habría que calcular las constantes y obtener el resultado. Vamos con la corriente. ¿Qué detalle tenemos con la corriente? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, primero vamos a escribir aquí. Además, tenemos, permítanme, que I de S nos quedó en el numerador como menos 0.0008 S cuadrada menos 50S menos 16.666. Denominador 5S cuadrada más 5S más 1. Primer detalle, no tenemos una función racional propia porque el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador. Los dos están elevados al cuadrado y entonces no lo podemos expandir en fracciones parciales factorizando el denominador. ¿Qué tenemos que hacer primero? Vamos a aplicar división sintética y entonces decimos 5S cuadrada más 5S más 1 que divide a menos 0.0008 S cuadrada menos 50S menos 16.666. ¿Qué número multiplicado por 5 nos da este resultado? Por favor, háganlo. Díganme por cuánto tengo que multiplicar a 5 para obtener a 0.008. ¿Ya lo encontraron? Por punto 00016. Que sería en este caso menos 0.0016. Le falta un 0. ¿Me Son faltó 3 un ceros cero? antes. ¿Perdón? Son 3 ceros. Después del punto decimal. ¿3 ceros? Sí. Bueno. Sí, a ver, multipliquen 0.00016 por 5. Nos quedaría 5 por 6, 30. 0 llevamos 3, 8. Ajá. Es correcto. Bueno, entonces sí me faltó 1. Nada más quería yo verificar. 0.16. ¿Por qué el menos? Porque recuerden, de acuerdo a la ecuación, a la división sintética es menos, pero para la división nos queda más 0.0008 S cuadrada. Después aquí también se quedaría más. Nos va a quedar de nuevo 0.0008 S.
y más 0.00016. Significa que el primer término ya se eliminó. El segundo, ¿están de acuerdo que son números muy pequeños? ¿Podemos omitirlos para no meternos en problemas? O sea, si hay algún inconveniente, si aquí dejamos menos 50S menos 16.666. ¿Alguien tiene algún problema con esa parte? No, profe. Bueno, entonces recuerden que sí nos quedaría 49.902, o sea, casi los 50, por eso lo estamos dejando y aquí sería 16.660, casi los 666, por eso lo dejamos de esa forma. ¿Por qué ya no continuamos con la división? Porque ya el residuo ya es de menor grado que el divisor. Por lo tanto, nos detenemos. ¿Y qué escribimos aquí? Bueno, pues que esto va a ser igual, o aquí decimos, IDS va a ser igual a menos 0.12316 más, voy a dejar el más para no tener problemas. En el numerador me va a quedar menos 50S menos 16.666. Denominador 5S cuadrada más 5S más 1. Detalle, lo debimos de haber hecho desde un inicio, lo podemos hacer ahorita. Vamos a tener que modificar porque si no el resultado aquí, sobre todo este valor, se va a modificar. ¿Cuál fue el detalle que tuve que haber realizado primero antes de la división sintética? ¿Qué Dividir entre 5. primero? Haber dividido Haber dividido entre ¿cuánto? entre 5. Entre 5, porque el coeficiente del denominador siempre debe de ser 1, independientemente que en este caso son del mismo grado. Entonces, vamos a dividir primero entre 5 para no tener problemas de hacerlo posterior, porque entonces no solo lo tenemos que dividir, sino multiplicar, y entonces, ¿qué decimos? Tenemos nuestra ecuación, nuestra aplicación, borramos, ¿y qué vamos a dividir? Pues vamos a dividir primero 0.0008 x cuadrada menos 50x menos 16.666 entre 5. ¿Sí? ¿Qué nos va a quedar? ¿Me lo dictan, por favor? (0.00016) cuadrada Ajá. menos 10S Sí. menos 3.333. 333. Bueno, ¿y el denominador que nos va a quedar? Bueno, ya nos podemos regresar porque ese no es problema. Al dividir todo entre 5, pues nos va a quedar en este caso S cuadrada más S más 0.2, ¿no? ¿Sí? Sí, Y sabe. ahora sí vamos a hacer la división, ya es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que si S cuadrada, ni siquiera hay que estar buscando el número como hace un momento, que tuvimos que buscar un número que multiplicado por 5 nos diera lo que ahora tenemos, que es menos 0.00016 S cuadrada menos 10S menos 3.333. Es decir, que hay que multiplicarlo por menos 0.00016. Ese no cambió. Aquí va a quedar más 0.00016 S cuadrada menos 0.00016S, perdón, más porque cambia por la más. En este caso nos va a quedar ¿qué? 0.00032.
De nuevo, son valores muy pequeños, estos se eliminan. Podemos dejar menos 10S menos 3.333, porque la que hay que restarle es muy pequeño y para no tener problemas con los valores, lo vamos a dejar así. ¿Preguntas o dudas? ¿Alguna pregunta, alguna observación o algún comentario? ¿Nadie? No, profesor. Bueno, nada más recuerden que nos detenemos aquí porque el residuo es de grado menor al divisor. ¿Y qué vamos a escribir? Bueno, pues nos va a quedar menos 0.00016 más menos 10S menos 3.333 de S cuadrada más S más 0.2. Y entonces, ¿qué hacemos? Si se dan cuenta, el denominador es igual al que está aquí. ¿Y qué vamos a escribir? Que I de S va a ser igual a menos 0.00016 más S más 0.276 por S más 0.723 en el denominador, y el numerador es menos 10S menos 3.333. Y entonces I de S va a ser igual a menos 0.00016 más una constante 1 sobre S más 0.276 más una constante 2 sobre S más 0.723. ¿Preguntas o dudas hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sí o no? No, profesor. No, No, profesor. profe. Bueno, tarea para el día miércoles 8. Ustedes encuentren el valor de las constantes, tanto para el voltaje del capacitor como para la corriente. Encuentran los valores, los escriben en el dominio de Laplace y me dan el resultado en el dominio del tiempo. O sea, ustedes ya me van a entregar como tarea el resultado en el dominio del tiempo. A partir de aquí lo escriben en su libreta, es decir, no me hagan todo el proceso anterior. Nada más de aquí hacia adelante, calculan las constantes, las sustituyen, transformada inversa y me dan el resultado en el tiempo. Lo mismo aquí, calculan las constantes, sustituyen y me dan el resultado de la transformada inversa en el tiempo. ¿Quedó entendido cuál es la tarea? Sí, profesor. ¿Para qué día dijo? Perdón, Para profe, el no día escuché. miércoles 8 de noviembre. Ah, ok. Día miércoles 8 de... ¿Cómo se llama? Ya saben, no sé si en este grupo o en otro, no me fijé, además porque no lo tenía. Ya les dije que si en el asunto no tenían el grupo, y además cuando abro el archivo, ni en las hojas que tienen le pusieron grupo, yo no me voy a cansar buscando si eran ustedes de este grupo o de otro. Esas tareas no las voy a considerar, porque les he dicho ya durante varios tiempos, varias tareas que me han enviado, que siempre el asunto es su grupo y su nombre completo. Y en este caso, el archivo que me van a mandar se llama ejercicio 1. Así que no hay problema porque por la fecha no me puedo confundir con otro ejercicio. Entonces, asunto es grupo _ su nombre completo. El archivo se va a llamar ejercicio 1 y es tarea para el día miércoles 8 de noviembre. Nos vemos el día miércoles, ya que 1 y 2 no, creo que 1 y 2 no hay clases, creo que no, ¿verdad?
Y además, al subir el martes no tenemos clase nosotros, por eso nos vemos hasta el miércoles. Entonces, que tengan un excelente fin de semana, que se diviertan y cuídense. Nos vemos el día miércoles y la tarea es para el día miércoles. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta profe. luego, profesor.